La historia que estás a punto de descubrir narra las misteriosas desapariciones ocurridas en el bosque de Fontainebleau. Un bosque que, a simple vista, parece hermoso y tranquilo, pero que esconde secretos aterradores. Me llamo Eric y todo comenzó en 2010, un año que nunca olvidaré. En ese entonces, mis amigos y yo decidimos hacer una pequeña escapada, lejos de la ciudad, para explorar el famoso bosque de Fontainebleau. Habíamos escuchado mucho sobre este lugar. Se hablaba de paisajes impresionantes, de senderos que serpenteaban a través de escenarios casi sobrenaturales, como sacados de una pintura. El día que llegamos, todavía recuerdo el momento en que cruzamos el umbral del bosque. El espectáculo que se nos presentó era simplemente sobrecogedor. Era como entrar en otro mundo. Los árboles gigantescos e imponentes parecían tocar el cielo. Sus ramas formaban un techo sobre nuestras cabezas y la luz del sol, filtrada a través de las hojas, creaba una danza de sombras y luces en el suelo. Era magnífico, casi encantador. Las rocas enormes, que parecían haber sido arrojadas allí por fuerzas antiguas, añadían un toque salvaje e indómito al paisaje. Nos sentíamos pequeños frente a esta majestuosidad. Empezamos nuestra caminata llenos de entusiasmo. Hacíamos bromas, tomábamos fotos, nos maravillábamos con todo lo que veíamos. El aire era fresco y todo parecía perfecto. Pero poco a poco, con el paso de las horas, algo cambió. Lo que al principio era una simple sensación de tranquilidad, fue transformándose. Lo que no sabíamos es que esa serenidad ocultaba una realidad más oscura. Había algo en la atmósfera, algo casi imperceptible, pero que comenzaba a pesar más y más sobre nosotros. Era como si el propio bosque nos estuviera observando, evaluándonos. Las risas se apagaron poco a poco, reemplazadas por un silencio extraño, casi opresivo. Seguimos caminando, pero cada uno de nosotros empezó a sentir esa tensión sorda, inexplicable, que flotaba en el aire. Nos mirábamos con inquietud, pero nadie se atrevía a decir nada. Estábamos fascinados, pero una parte de nosotros empezaba a entender que quizás no estábamos tan solos como pensábamos en ese bosque. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, las cosas comenzaron a volverse inquietantemente extrañas. Lo que al principio era un paseo tranquilo, se transformó rápidamente en una experiencia perturbadora. Después de varias horas de caminata, uno de mis amigos se detuvo en seco. Tenía la mirada fija en algo entre los árboles. Con voz temblorosa, dijo que había visto una figura borrosa moviéndose entre los troncos. Al principio nos reímos, pensando que estaba bromeando para asustarnos, pero al ver la expresión de su rostro, entendimos que no era una broma. Estaba realmente perturbado, casi asustado. Seguimos avanzando, pero desde ese momento, el ambiente se volvió aún más pesado. Cuanto más caminábamos, más sentíamos una presencia invisible a nuestro alrededor. Cada paso que dábamos parecía resonar extrañamente en el silencio que nos rodeaba. Y luego estaban esos ruidos, como pasos que parecían seguirnos, pero a una distancia indefinida. Cada vez que nos deteníamos y nos girábamos, no había nada. Ni un movimiento, ni una brisa. Solo ese silencio opresivo y, aún así, esa constante sensación de que no estábamos solos. Era como si el propio bosque nos estuviera observando, acechándonos desde las sombras. Luego, la situación tomó un giro trágico. Thomas, uno de nuestros amigos, decidió alejarse para tomar fotos. Nos reímos y le dijimos que no se alejara demasiado, pero no nos escuchó. Después de unos 10 minutos, no había regresado. Comenzamos a llamarlo, pero la única respuesta que obtuvimos fue el silencio del bosque. Después de un rato,
Decidimos salir a buscarlo. Fue entonces cuando comenzó a instalarse el pánico. Buscamos durante horas, recorriendo senderos que ya habíamos tomado, pero sin éxito. El bosque parecía cerrarse sobre nosotros. Los árboles parecían más oscuros y la luz se desvanecía lentamente. En un momento dado, escuchamos un grito a lo lejos. Era un grito desesperado que nos heló la sangre. Corrimos en esa dirección, pero cuando llegamos, no había nadie. Finalmente, tuvimos que llamar a las autoridades. La policía y los equipos de rescate llegaron y comenzaron a organizar búsquedas. Registraron el bosque durante días, utilizando perros de búsqueda y drones, pero Thomas seguía desaparecido. En ese momento, comencé a escuchar historias sobre las desapariciones en este bosque. Personas habían desaparecido sin dejar rastro, y muchos creían que el bosque estaba maldito. Al hablar con los habitantes de la zona, supe que había habido numerosas desapariciones a lo largo de los años. Excursionistas, niños, familias enteras. Todos parecían tener una historia que contar. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas. Otros hablaban de voces susurrando en la oscuridad. El bosque de Fontainebleau tenía una reputación aterradora, pero nunca pensé que nos tocaría personalmente. Una noche, mientras regresaba a casa, tuve una extraña sensación. Era como si alguien me estuviera siguiendo. Me di la vuelta y vi una figura, apenas visible en las sombras de los árboles. Mi corazón se aceleró. Decidí no acercarme y regresé rápidamente a casa. Estaba convencido de que era el espíritu de Thomas, perdido en el bosque. Finalmente, después de semanas de angustia, recibimos noticias. Un excursionista encontró un cuerpo en una parte remota del bosque. Era Thomas. Las autoridades dijeron que no había ninguna explicación para su muerte. ¿Cómo había llegado tan lejos y por qué había desaparecido sin un sonido? El dolor de su pérdida era insoportable, pero sabía que nunca podría olvidar esta experiencia. El bosque de Fontainebleau sigue siendo un lugar de belleza, pero también de misterios y terrores. Después de todo lo que ocurrió, no puedo evitar preguntarme si el bosque está realmente encantado o si oculta algo mucho más oscuro. Esta experiencia me ha marcado para siempre y comparto esta historia para advertirles. A veces, es mejor no aventurarse en lugares donde se esconden secretos oscuros. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse para más historias de horror.